2, 3. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Venimos a adorarte y a darte gloria. Y levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Venimos a adorarte y a darte gloria. Y levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Respira, alabe a Jehová. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantando gozo al Señor.
nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, dando gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, de su lengua todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová, y lo que respira. Alabe a Jehová, y lo que respira. Alabe a Jehová. El precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo
que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo dejarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero invitarles para leer la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, los versículos 1 y 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Hasta ahí vamos a leer y vamos a hacer una oración en este momento. Nuestro Padre, venimos delante de tu presencia para adorarte, presentar delante de ti, Señor, tu palabra. Que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Que esta palabra llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y traiga fortaleza, una bendición especial de tu Espíritu. Ponemos en tus manos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora quiero hablar un poquito sobre David y lo que de alguna manera sucedió con el censo que él quiso levantar. La palabra del Señor nos indica aquí claramente, y ha habido un poquito de polémica al respecto, porque aparentemente es Dios quien está provocando que David levante un censo, según lo que acabamos de leer. Sin embargo, cuando vamos al otro pasaje de la escritura, que está en el libro de Crónicas, nos dice que fue Satanás. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, el versículo 1, nos dice que fue Satanás quien de alguna manera incitó al rey David para levantar el censo. Habrá que recordar, hermanos, cómo en la historia de Job, la palabra del Señor dice que entre los hijos de Dios venía también Satanás, obviamente a provocar que fuera tentado. En esta ocasión David también fue tentado de alguna manera por Satanás a levantar este censo. Yo quiero presentarles a usted en esta bonita tarde lo que el Señor de alguna manera trae para cada uno de nosotros. En aquel entonces levantar un censo era peligroso, porque había un principio declarado de la palabra del Señor en el libro del Éxodo, en el capítulo 30, versículo 12, que dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Este pasaje nos habla de pagar un tributo por censar, pero había de alguna forma que pensar que había un pensamiento en aquellos años, en las culturas antiguas, que hablaba que solamente una persona podía levantar un censo cuando era de su propiedad.
Y podemos decir que el pueblo de Israel no era propiedad de David, sino era propiedad de Dios. Entonces solamente Dios tenía el derecho de ordenar un censo. Y así David lo hacía, estaba de alguna manera afectando su vida y desobedeciendo lo que Dios estaba ahí, por cuanto no era el dueño del pueblo de Israel. Habrá que notar que este censo trajo algunas consecuencias que yo quiero contar con ustedes y para que vayamos a la palabra del Señor. Según los versículos 3 y 4, Joab, que era el capitán de la guardia del ejército de David, dijo lo siguiente: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey mío, Señor mío, que no son todos estos siervos de mi Señor, para que procura mi Señor esto, que será más para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Dice la escritura, obviamente, que Joab no estaba de acuerdo para que se hiciera este censo. ¿Por qué Joab estaba en contra? Obviamente que Joab sabía lo que estaba pasando y posiblemente pensó que en el corazón de David había un orgullo. David de alguna manera estaba tratando de mostrar un alejamiento de parte de David hacia el Señor, y su corazón se estaba envaneciéndose, llenando de alguna manera de soberbia su corazón. Es por eso que de pronto podemos encontrar que Joab no estaba de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo a la escritura, David no hizo caso de lo que Joab le estaba aconsejando, y finalmente va y censa al pueblo según la palabra del Señor. La orden fue categórica y entonces salió a censar al pueblo. Después de haber censado al pueblo, regresa casi 10 meses después y viene hacia David y le cuenta que los resultados del censo son que había 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus de Israel, reflejando por supuesto que la población podría ser alrededor de 6 millones de personas en Israel. ¿Por qué hablar en este tiempo acerca de este censo? Porque todo esto que David hizo provocó algunas reacciones en la vida del Señor. David se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, pensó que todo lo que tenía era consecuencia de sí mismo, que todo lo que tenía era por su ejército, por su capacidad, por todo lo que había hecho. Hoy nosotros podemos entender que estamos viviendo un tiempo complicado, porque los seres humanos nos hemos llenado de soberbia, nos hemos llenado de orgullo. Hemos pensado que todo lo que tenemos es por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra capacidad, por nuestro talento, por nuestros estudios, por todo lo que de alguna manera hemos logrado a través de la vida. Y poco a poco nos hemos ido olvidando de Dios. Y cuando esto pasa, hacemos a un lado a aquel que nos dio la vida, aquel que de alguna manera nos dio todo lo necesario para ser felices. Pero nosotros, haciendo lo que David, nos hemos ido olvidando poco a poco del Señor. Hablando del mundo en general, los seres humanos ha pasado lo mismo en sus vidas. Hoy podemos encontrar un sinfín de personas viviendo su vida como si Dios no existiera, haciendo claramente situaciones en su corazón, apartados completamente del Señor y viviendo una vida con soberbia, con orgullo, y pensando que lo que está haciendo es del agrado de Dios. David pensó que todo lo que tenía era porque él era bueno, porque tenía mucha capacidad, porque era un gran rey, porque de alguna manera su ejército le ayudaba a hacer un sinfín de cosas y ganar muchas batallas. Y se estaba olvidando que todo lo que tenía, que todo lo que poseía era porque Dios se lo había dado. Hoy nosotros tenemos que aprender que el Señor tiene algo muy importante que enseñarnos. Estamos viviendo una crisis tremenda. Hoy
estamos la mayoría de nosotros cubiertos en nuestros hogares con nuestros hijos. Algunos no están trabajando, se ha terminado la escuela. Muchas personas que pensaron que todo lo que tenía era a base de su trabajo y que podían seguir progresando, hoy han tenido que dejar de trabajar. Hoy han tenido que dejar a un lado su orgullo y han tenido que empezar a buscar a Dios. Muchos hemos visto testimonios inclusive de médicos ateos que hoy están abriendo su corazón al Señor porque están reconociendo que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, sino que el Señor, Él es el que nos da todo lo que necesitamos. La palabra del Señor nos lleva a meditar algunos aspectos que yo quiero compartir con usted. Dice la Escritura en el versículo 10: después que David hubo censado al pueblo, le pensó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo quiero decirles a ustedes que David hizo tres cosas que son importantes hoy en día. Lo primero que David hace después de haber censado al pueblo es reconocer que había pecado delante del Señor. Dice la palabra que David le dijo: te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Hoy estamos ante una situación difícil y necesitamos reconocer que hemos pecado delante del Señor, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. El mundo va cada día haciendo lo malo sin el temor del Señor, y a veces nosotros los cristianos también hemos pensado que no necesitamos tanto a Dios. Tenemos una buena educación, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen coche, tenemos una buena casa. ¿Por qué no buscar a Dios solamente lo necesario, lo suficiente? Y hemos dejado atrás las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. Tal vez es tiempo, tal vez este coronavirus nos lleva a meditar que necesitamos acercarnos más a Dios, que necesitamos estar más cerca de su presencia, reconocer que le hemos fallado, reconocer que no hemos hecho lo bueno ante sus ojos, que nos hemos apartado. Es tiempo que como pueblo de Dios hoy en día podamos pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado atrás la vida espiritual que alguna vez tuvimos. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado nuestra confianza en nosotros mismos. Quizás nuestro corazón se endurezca. David hizo neciamente y le pidió perdón al Señor. Te ruego, le dice al Señor una vez más, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No solamente es el reconocimiento del pecado que David hizo ante el Señor, sino la segunda cosa que hace es pedir perdón. Qué hermoso es pensar que el encierro que hoy podamos tener en nuestros hogares nos lleve a pensar que cosas que habíamos dejado atrás hoy las estamos haciendo. Reunirnos en familia, orar en familia, clamar a Dios en familia. Tal vez Dios en su soberanía está permitiendo que esto pase para que nosotros volvamos a esos tiempos maravillosos de adorarle con todo nuestro corazón, pedirle perdón por haber actuado soberbiamente, de haber actuado tal vez con un corazón altivo, con un corazón lleno de soberbia, y ahora regresar al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, perdónanos. Queremos unir nuestras vidas una vez más a ti. Queremos, Señor, como familia, pedir que tengas misericordia de nosotros. Señor, que tú tengas piedad de cada uno. David veía el orgullo, la vanagloria en su vida que habían brotado de él por haber hecho esto con una necedad terrible. Esto trajo por consecuencia un juicio de Dios. Un juicio que obviamente trajo consecuencias trágicas, no solamente en la vida de David, sino en la vida del pueblo. La palabra del Señor dice que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco:
tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderá al que me ha enviado. 3 cosas. 7 años de hambre. Imagínese usted qué terrible la situación para David. En 7 años de hambre habría mucha muerte en Israel. Tal vez los ricos habrán de sobrevivir. Israel tendría que depender de las naciones para poder obtener el alimento. Tal vez el propio David no hubiera fallecido. La segunda cosa, que huyas 3 meses delante de tus enemigos. Posiblemente la muerte de algunos en Israel, en su mayoría soldados. Israel tendría que luchar con sus enemigos de entre las naciones vecinas. Seguramente no iba a salir bien librado. Y la tercera cosa, que obviamente es que 3 días haya peste en la tierra. Esto significaría la muerte para algunos en Israel, pero cualquiera podría ser atacado por esta plaga. Tal vez influyentes de la realeza, gente común, corriente, muchos. David no lo pensó. No lo pensó. Simple y sencillamente David tenía que escoger los 3 días de plaga, porque no tenía otra opción. Dijo el rey que prefería caer en las manos del Señor que caer en las manos de sus enemigos. Aquí nosotros podemos ver sin duda alguna que David actuó correctamente en ese sentido. Sin embargo, no pudo evitar que 70,000 hombres fueran muertos. Era una calamidad en Israel, una plaga terrible que afectó por el simple hecho de haber pecado contra el Señor. A veces tenemos que reconocer que hemos pecado. Dios en su soberanía permite que haya plagas, que haya terremotos, que haya tsunamis. Dios permite que haya de alguna manera muchas situaciones en las cuales muchos mueren. Podemos hablar de tsunamis. Obviamente hubo muchísimos muertos. Seguramente muchos cristianos murieron también. Ha habido terremotos. Seguramente muchos hermanos en Cristo también murieron. Porque en la soberanía Dios decide lo que es correcto y lo que es incorrecto. David cometió un pecado y a consecuencia de ese pecado 70,000 murieron. Qué terrible situación. No sabemos, mis hermanos, cuántos de nosotros estemos pensando que tal vez no la libramos, o simple y sencillamente no lo pensamos. Tal vez pensamos que la vamos a librar. Yo lo que le digo es que la soberanía de Dios es grande y Él permite que haya este tipo de situaciones, porque dentro de su voluntad pasan las cosas y nosotros no podemos hacer nada. Los pecados nos llevan a que Dios actúe de alguna manera. Muchas veces Dios permite a través de este tipo de situaciones que vengan. Primero, porque tal vez quiere imponer su justicia. Segundo, porque tal vez quiere hablar a cada uno de nosotros. O tercero, porque tal vez Él quiere que nosotros nos arrepintamos de que no estamos haciendo lo correcto. Hoy yo le puedo decir a usted con toda tranquilidad, y qué hermoso es poder ver que ahora que estamos en casa podemos estar juntos en familia orando. No sé cuánto tiempo hacía que usted no se reunía con su familia a orar. No sé cuánto tiempo hacía que no levantaba un altar al Señor o hacía el altar familiar. Cuánto tiempo hacía que ni siquiera oraba al Señor. Pero ahora que estamos viendo esta situación tan grave y que posiblemente nos pueda afectar, estamos pensando que posiblemente nos toque a nosotros. Pero mire, cuando nos reunimos a orar, cuando estamos cerca del Señor, podemos decir: Señor, qué seguro estamos. Es hermoso entonces poder pensar esto. Estaba escuchando
una predicación del hermano Dante Gebel que decía: no sé si pedir a Dios que quite esta pandemia, porque estoy viendo a los hermanos en Cristo orar, porque estoy viendo familias reunidas orando, porque estamos viendo a miles y millones de cristianos que tenían mucho que no se acercaban a Dios estar orando. Hoy, mis hermanos, hasta los que casi no vienen a la iglesia quieren cultos. Amén. Hoy hasta aquellos que de alguna manera son inconstantes están llorando estar en la casa del Señor, pero no lo podemos hacer porque necesitamos de alguna forma ser respetuosos con nuestras autoridades. Pero sí le puedo decir a usted con toda certeza que el Señor nos está provocando a la oración. El Señor nos está provocando a la búsqueda de su presencia. El Señor nos está buscando a tener una cercanía más con Él. Entonces, mis hermanos, es tiempo de pedir perdón a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de clamar a Dios. La tercera cosa que nos dice la Biblia es que David construyó un altar. Un altar para pedir que Dios parara la mortandad. Y mire, hermano, qué interesante es este pasaje, porque podemos encontrar cómo David reconoce que todo lo que tenía, que todo lo que es porque Dios de alguna manera se lo había dado. Hoy nosotros podemos entender esto. Tal vez Dios está llamando a tener un altar. Tal vez Dios nos está llamando a rendir nuestras vidas delante del Señor. A todos los cristianos en este momento Dios nos está llamando a tener una relación íntima con Dios, que abramos nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo, que su poder venga, que vengan las lenguas a nuestra vida, que vengan los dones, que Dios llame ministerios. Hoy Dios nos está llamando de una manera muy especial a levantar un altar, no en la iglesia, un altar en nuestra casa, un altar personal en el que podamos buscar su presencia, para que de esta forma, hermanos, podamos acercarnos. Yo puedo decir con mucha satisfacción que si hoy en día, sin necesidad de estar en la casa de Dios, estamos levantando un altar, eso significa que posiblemente Dios nos estaba provocando a levantarlo. Y a veces, hermano, tiene que mover las cosas de esta manera para que nosotros podamos de esta forma clamar a Dios. Pueblo del Señor, yo les invito esta tarde que clamen a Dios, que busquemos al Señor, que no seamos negligentes, que hagamos a un lado todo lo que nos está estorbando y que busquemos al Señor. No somos nada sin su presencia. Que dejemos a un lado la soberbia, que dejemos a un lado el orgullo, que no seamos como David, que se llenó de tanta soberbia, que quiso levantar ese censo y que finalmente vino de alguna manera la ira de Dios y muchos murieron. No sabemos si de pronto algún ser querido, algún familiar, algún vecino posiblemente pierda la vida, o nosotros mismos. Pero será una dicha saber que si el Señor nos llama a su presencia, nos iremos en un tiempo en el que estábamos cerca de Él. No estoy hablando como para asustarlos, por supuesto que no, sino para llevar una reflexión en la que necesitamos sí estar cerca de Dios, acercarnos a Dios, clamar a Dios, leer su palabra, buscar de una manera muy especial, porque el Señor está esperando que de cada hogar, que de cada familia se levante o de alguna forma un altar en el que le honremos, un altar en el que bendigamos su nombre, un altar en el que estemos cerca de su presencia, un altar en el que cada día estemos clamando, que no seamos negligentes, que no seamos soberbios, que no pensemos que tenemos todo, que porque nuestro trabajo es suficiente o porque si de alguna manera tenemos una educación, una profesión. No, hermano, hoy más que nunca necesitamos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que levantemos un altar, que estemos cerca de Él, que busquemos su gloria, que busquemos su presencia. No seamos negligentes, mis hermanos. Dios está esperando que usted y yo le busquemos de todo corazón, tal como David, al final de cuentas,
después de haber reconocido su pecado, de haber pedido perdón, él levanta un altar al Señor. Mis hermanos, qué hermoso es saber que esta situación que estamos viviendo nos está provocando buscar al Señor. No podemos estar en contra de la voluntad del Señor. No podemos estar en contra de lo que Él permite. Pero sí podemos estar cerca de Él para buscarle, para honrarle y para que nuestra vida cada día esté santificada, como es el propósito y como su palabra así nos lo marca. Dice la Escritura: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. No voy a decir que al orar va a cesar la plaga. Solo voy a decir que el orar nos va a acercar al Señor. Nos va a acercar a su presencia. Nos va a acercar para estar donde Él quiere que estamos. Me encanta el pasaje de la Escritura más adelante cuando dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra. El Señor aceptó con agrado el sacrificio de David. Dice: consumiendo con fuego del cielo. Dios se honró ese deseo, hermano, de David de arrepentirse, y de alguna manera cesó la mortandad. Que hoy el Señor nos lleve a buscarle, a honrarle, a bendecirle con todo nuestro corazón. De tal manera, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos sentir la satisfacción de estar en su presencia. Que su Espíritu venga sobre nosotros, que nos llene, que satisfaga nuestro corazón, que cada día elevemos nuestra voz hacia el cielo y pedamos perdón por nuestros pecados y levantemos un altar en nuestros hogares, en nuestro corazón, cada día. Si lo hacemos así, estoy seguro que el Señor bendecirá grandemente nuestros corazones. Voy a invitarles a hacer una oración en este momento y vamos a clamar al Señor y vamos a pedirle que su Espíritu venga y nos tome. Es tiempo de pedir perdón al Señor. Si tú eres una persona que no has entregado tu corazón al Señor, yo te invito a que hagas lo que David. Reconoce que has pecado delante de Él. Pídele perdón por tus pecados. Acéptalo en tu corazón y levanta un altar para honrarle. Yo sé que tú tienes una necesidad muy grande. Vivimos tiempos difíciles y yo sé que hoy el Señor quiere salvarte. Él quiere perdonarte porque Él está interesado en llevarte a su presencia. Yo quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Nuestro Padre, clamamos delante de ti, porque hoy, Señor, hemos visto una historia en la que hubo una mortandad terrible a consecuencia de un pecado. Yo te ruego de una manera muy especial que toques, Padre eterno, el corazón de aquellos que no te conocen. Que reconozcan, Señor, que son pecadores. Que reconozcan, Señor, que necesitan la salvación. Que, Señor, te pidan perdón por sus pecados y te acepten como Salvador y Señor en sus vidas. Señor, te pido por cada altar, por cada hogar que de alguna manera se levantará y se está levantando para honrarte y bendecirte, para que nosotros, Señor, seamos sólidos, estables y nuestra fe crezca, Señor, y que pase lo que pase, nosotros estaremos en tu presencia. Yo te honro en este momento, Señor, y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén.